¿Alguna vez se han preguntado cuánto pesa el silencio? No el silencio que hay afuera, en las calles vacías de madrugada, sino ese otro silencio, el que se te anida aquí adentro, en el alma, y te va comiendo pedacito a pedacito, hasta que ya no reconoces ni tu propio reflejo en el espejo. Yo viví ahogada en ese silencio por... ¿Cuántos años fueron? Tantos que perdí la cuenta, más de 20, seguro. Un silencio que me quemaba la garganta cada vez que me tragaba las palabras que no me atrevía a decir. Un silencio que me asfixiaba en las noches, mirando el techo, esperando el ruido del coche de Arturo al llegar, trayendo consigo perfumes ajenos, olores que no eran míos, que no eran de nuestro hogar. Me llamo Soledad, y hoy, a mis 80 años, por fin puedo contar mi historia. Cuando me casé con Arturo, yo apenas tenía 17 años recién cumplidos. Él ya pasaba los 40. En nuestra pequeña y devota comunidad, él era la figura máxima, el hermano mayor, el guía espiritual, un hombre admirado, casi venerado. Un ejemplo de rectitud, decían todos. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que pasaba puertas adentro, cuando el último hermano cerraba la puerta al irse y solo quedábamos él y yo. Esta no es solo la historia de un mal matrimonio, ni siquiera solo de infidelidades. Es la historia de cómo el silencio puede ser el peor de los abusos. Y de cómo, incluso después de décadas de callar, una mujer puede encontrar la fuerza para romper esas cadenas invisibles y recuperar su propia voz. Es una historia larga, con sus sombras y sus luces, pero creo que vale la pena escucharla, porque quizás, solo quizás, en mi camino encuentren un eco del suyo propio, o la inspiración para no callar. Antes de seguir, si historias como la mía, de resiliencia y de encontrar la luz al final del túnel, les tocan el corazón, les pido un favorcito. Suscríbanse al canal, denle un me gusta a este video, déjenme un comentario contándome qué les parece y compartan esta historia con quien crean que necesite escucharla. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas memorias. Ahora sí, déjenme llevarlos al principio de todo. Nací y crecí en un barrio humilde, de esos donde todos se conocen y las noticias vuelan más rápido que el viento. Mi familia era sencilla, gente de trabajo y de mucha fe. Mi papá, un empleado público toda su vida, de horarios fijos y manos callosas. Mi mamá, una costurera habilidosa que hacía milagros con la aguja y el hilo para ayudarnos a salir adelante. Éramos 3 hermanos, yo la más chica, y desde niñas nos enseñaron lo que se esperaba de una mujer en nuestra comunidad: ser buena esposa, buena madre, servir a Dios y, sobre todo, obedecer. Primero al padre, luego al marido. Esa era la ley no escrita, pero la más poderosa de todas. Nuestros domingos eran sagrados. Íbamos todos juntos al salón de reuniones, un lugar austero, con bancas de madera que mi mamá misma había ayudado a forrar con cojines. Ahí pasábamos horas escuchando las enseñanzas, cantando himnos y compartiendo la vida con los demás hermanos de la congregación. Fue en ese salón, entre el olor a cera del piso y el murmullo de las oraciones, donde vi a Arturo por primera vez. Yo tendría unos 12 años, no más. Él acababa de llegar de otra ciudad, creo que del sur, precedido por una fama de hombre sabio, un líder espiritual nato. Tenía ya sus 30 y tantos, casi 40, y recuerdo el respeto casi reverencial con que mi padre le hablaba, la admiración en los ojos de mi madre cuando él venía a casa a dirigir los estudios bíblicos familiares. «Mira, hija, así se comporta un hombre de Dios», me susurraba mi mamá mientras yo, con trenzas y vestido almidonado, ofrecía galletas y agua fresca. Y yo miraba, fascinada por su voz profunda, por cómo citaba las escrituras de memoria, por la seguridad con que hablaba, por el aura de autoridad que lo rodeaba. Era como ver a un personaje de las historias sagradas hecho carne y hueso. Los años pasaron rápido en esa rutina tranquila de escuela, casa y congregación. Cuando cumplí los 16, empecé a notar sus miradas. Al principio, las confundí con interés paternal. ¿Cómo iba a ser de otra forma? Él era 23 años mayor que yo, un hombre maduro, casi de la edad de mi padre. Pero había algo más, una intensidad que me inquietaba sin saber por qué. Poco después de cumplir los 17, Arturo habló en privado con mi padre. Esa noche, me llamaron a la sala. Mi papá, con la voz embargada por la emoción, y mi mamá,
con lágrimas en los ojos, me anunciaron que el respetado hermano mayor Arturo había pedido mi mano en matrimonio. «Es un honor para nosotros, Soledad», dijo mi padre. «Que un siervo de Dios tan dedicado te haya elegido es una bendición». No me preguntaron qué sentía, qué quería. En nuestra comunidad, esas cosas no se preguntaban. Un matrimonio así era visto como un designio divino, la confirmación de que había sido criada en el buen camino. Recuerdo que sonreí, agradecí, dije que sí. Pero por dentro, un torbellino me sacudía. Miedo, confusión, un orgullo extraño por haber sido la elegida y una sensación helada en el estómago que no sabía interpretar. ¿Era esto el amor? ¿Era este mi destino? El noviazgo fue corto, apenas unos meses. Nuestras conversaciones, siempre bajo la mirada vigilante de algún familiar, giraban en torno a sus planes. La casa que compraríamos, los hijos que tendríamos, mi papel como su esposa, la ayuda idónea para un líder espiritual. Yo asentía a todo, repitiendo las lecciones aprendidas desde niña sobre sumisión, apoyo y silencio prudente. Calladita me veía más bonita, decían. Me casé un sábado soleado, de esos que pintan el cielo de un azul intenso. Tenía 17 años recién cumplidos. Mi vestido, cosido con esmero por mi madre, era sencillo, blanco, como se esperaba de una joven de nuestra congregación. Recuerdo el peso de las miradas sobre mí mientras caminaba hacia el frente del salón, donde Arturo me esperaba. Él, imponente en su traje oscuro, con sus 40 años marcados en las líneas alrededor de sus ojos y en las canas que plateaban sus sienes. La diferencia de edad era palpable, un abismo que en ese momento me pareció insignificante ante la solemnidad del acto. «¿Prometes ser sumisa y fiel a tu marido, así como la congregación lo es a Cristo?», preguntó el hermano que oficiaba la ceremonia. Mi voz apenas fue un susurro al responder. «Sí, prometo». No tenía idea, ni la más remota, del peso real de esa promesa, de las cadenas que estaba forjando con esa simple palabra. La celebración fue modesta, seguida de una breve luna de miel en un hotelito discreto en el centro de la ciudad, antes de mudarnos al departamento que él había comprado para nosotros. Y fue allí, en la intimidad forzada de esa habitación de hotel, donde tuve el primer y brutal encuentro con la verdadera cara de Arturo. La amabilidad estudiada, la sonrisa paternal, todo eso se desvaneció en cuanto la puerta se cerró. Se transformó. Se convirtió en un hombre posesivo, demandante, que me miraba no como a una esposa, sino como a una propiedad recién adquirida. Recuerdo el temblor de mis manos, mi torpeza, mi miedo ante lo desconocido. «Una buena esposa no siente vergüenza ante su marido», me dijo con una voz dura que no le conocía, mientras yo intentaba ocultar mi inexperiencia, mi terror adolescente. «Esto deber complacerme, siempre que yo lo desee». Esa noche aprendí que mi cuerpo ya no me pertenecía, que mis deseos o mi voluntad no tenían cabida en esa nueva vida. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en la almohada, mientras él dormía a mi lado, satisfecho. A la mañana siguiente, mientras él se duchaba, me miré en el espejo empañado del baño. La chica que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, el rostro pálido. Ya no era la niña ingenua de la víspera, pero tampoco sabía cómo ser la mujer que él exigía. Tenía 17 años y sentía que mi vida, tal como la conocía, había terminado esa noche. El matrimonio, que me habían presentado como una bendición, se reveló como el inicio de mi largo silencio, la primera barra de mi jaula invisible. Nuestro pequeño departamento, al principio, intenté llenarlo de luz. Puse cortinas claras que dejaran pasar el sol, unas macetitas con hierbas de olor en la ventana de la cocina, albahaca, romero, y acomodé con cuidado los pocos libros que Arturo me permitía tener, la Biblia, los libros de estudio de la congregación y algunos sobre cómo ser una buena administradora del hogar. Mi vida se ajustó a un horario estricto, casi militar. Me levantaba antes del alba para tener listo su desayuno antes de que saliera a su trabajo en alguna oficina de gobierno. El resto del día era un ir y venir silencioso entre la limpieza, la cocina, la preparación de las lecciones para los estudios bíblicos que teníamos en casa 2 veces por semana. Esas tardes, nuestra sala se llenaba de hermanos y hermanas. Yo servía el café, las galletas que horneaba con esmero, mientras Arturo,
desde su sillón, dirigía las pláticas con esa autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Yo sonreía, asentía, pero mis ojos aprendieron a ver más allá de las palabras piadosas. Fue en una de esas reuniones, quizás a los pocos meses de casados, cuando lo vi por primera vez. No el primer desliz, seguramente, pero sí el primero que mis ojos registraron con una claridad dolorosa. Había llegado a la congregación una hermana nueva, Carmen, una mujer joven, viuda creo recordar, de sonrisa fácil y mirada vivaz. Esa tarde, mientras yo rellenaba las tazas de café, noté la forma en que Arturo la miraba. Una mirada intensa, devoradora, que jamás me había dirigido a mí, ni siquiera en la oscuridad de nuestra habitación. Observé, callada, como él buscaba sentarse cerca de ella, como su mano rozaba accidentalmente la suya al pasarle un libro, como reía de sus comentarios con una alegría que yo rara vez le veía en casa. Se me hizo un nudo en la garganta, un sabor amargo en la boca, pero mantuve la compostura, la sonrisa amable de la esposa del hermano mayor. Esa noche, cuando todos se fueron y quedamos solos, reuní el poco valor que me quedaba. Mientras lavaba las tazas en la cocina, dije, con la voz temblorosa: Arturo, noté que tú y la hermana Carmen parecen llevarse muy bien. El sonido de sus pasos acercándose por la espalda me heló la sangre. Antes de poder decir más, sentí el golpe. Su mano abierta, pesada, impactando mi mejilla con una fuerza que me hizo trastabillar. La taza que tenía en la mano se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. Jamás vuelvas a insinuar nada sobre mi conducta, siseó, agarrándome la barbilla con fuerza, obligándome a mirarlo a los ojos inyectados de furia. Soy un líder respetado. A hombres como yo no se les cuestiona, ¿entiendes? Y menos su propia esposa. Asentí, muda, mientras las lágrimas corrían por mi cara, calientes y silenciosas. Me soltó con brusquedad. Limpia este desastre. Y ven a la cama. No me hagas esperar. Me agaché a recoger los pedazos de loza, mis manos temblando, no solo por el golpe, sino por la certeza aplastante de mi realidad. Recordé las palabras de mi madre: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Esa noche entendí que, para Arturo, cualquier pregunta, cualquier sombra de duda, era un acto de necedad que merecía castigo. Aprendí la lección: callar, observar, tragar. Los años que siguieron fueron una larga lección de silencio y supervivencia. Aprendí a no preguntar por las llamadas telefónicas que recibía y contestaba en voz baja, encerrado en su estudio. Aprendí a no oler su ropa cuando llegaba tarde de sus compromisos importantes de la congregación, aunque el perfume dulzón y ajeno me revolviera el estómago. Aprendí a disimular los moretones ocasionales con maquillaje, a inventar caídas tontas o golpes accidentales contra los muebles. ¡Qué torpe soy!, decía riendo nerviosamente si alguna hermana notaba algo. Y todos creían, o fingían creer. ¿Quién iba a dudar de la esposa del ejemplar hermano Arturo? Me volví experta en vivir hacia adentro. Cuando él exigía sus derechos como esposo, especialmente después de esas noches de ausencias evidentes, yo desconectaba mi mente. Me iba lejos, a un jardín imaginario, a los recuerdos de mi niñez, a cualquier lugar donde su presencia no pudiera alcanzarme. Era mi única forma de conservar un pedacito de mí misma intacto. 6 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. La noticia, que en otras circunstancias me habría llenado de alegría, me aterró. Un hijo. Un lazo irrompible con esa vida, con ese hombre. El fin de cualquier fantasía de escape. Cuando se lo dije a Arturo, él pareció genuinamente feliz, por primera vez. ¡Un hijo! ¡Una bendición de Dios!, exclamó, abrazándome con una ternura inusual que me descolocó. Lo anunciaremos a la congregación el domingo. Y así fue. De pie a su lado, recibí las felicitaciones, los abrazos, mientras él, radiante, hablaba de cómo Dios bendecía nuestra unión. Yo sonreía, claro, pero por dentro me preguntaba, ¿cambiará algo? ¿Este bebé lo hará cambiar? La respuesta llegó pronto. Una tarde, al entrar a su estudio para dejarle una taza de té, lo sorprendí hablando por teléfono en susurros. No puedo hablar ahora. Sí. Ella está en casa. Nos vemos mañana, donde siempre. Nuestros ojos se encontraron.
Vi el pánico fugaz en su mirada antes de que se recompusiera. Dejé la taza en silencio y salí, cerrando la puerta suavemente. Esa noche, lloré sin esconderme en la cama. Él solo se dio la vuelta, dándome la espalda. Son las hormonas del embarazo, te ponen sensible, murmuró antes de quedarse dormido. Yo me quedé mirando el techo, con una mano sobre mi vientre incipiente, preguntándome qué clase de mundo le estaba preparando a mi hijo. Después de Javier, llegaron Sofía, luego Miguel y finalmente David. 4 hijos en poco más de 10 años. Mi vida se convirtió en un torbellino de pañales, comidas, tareas escolares, ropa que lavar y remendar. Los niños llenaron la casa de ruido, de risas, de vida. Eran mi ancla, mi razón para levantarme cada mañana y seguir adelante. Pero también eran las cadenas más pesadas. ¿Cómo irme? ¿A dónde? Sin estudios, sin trabajo, sin apoyo familiar. Mis padres, aunque me querían, jamás habrían entendido ni apoyado una separación y con 4 bocas que alimentar. Estaba atrapada. Arturo, mientras tanto, consolidaba su posición en la congregación. Era el consejero, el guía, el hombre al que todos acudían en busca de sabiduría. Y yo era la fachada perfecta, la esposa devota, la madre abnegada, siempre sonriente, siempre dispuesta. Nadie veía las noches en vela, las lágrimas ahogadas, la humillación constante de saberse engañada una y otra vez. Las hermanas necesitadas de consejo espiritual que requerían reuniones privadas y visitas a deshoras se volvieron una constante. Aprendí a reconocer las señales, los patrones, pero seguía callando. Por mis hijos, por miedo, por la vergüenza inculcada desde niña. Recuerdo una vez, Javier, el mayor, ya un adolescente, me preguntó: «Mamá, ¿por qué papá a veces llega tan tarde de las reuniones?» Sentí un escalofrío. Lo miré a los ojos, tan jóvenes, tan inocentes aún, y le mentí. Son compromisos importantes. Hijo, el trabajo del Señor requiere mucho tiempo. Odié tener que mentirle. Odié la red de engaños que Arturo nos obligaba a tejer a su alrededor. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Revelar la verdad habría destruido no solo la imagen de su padre, sino quizás también su fe, su mundo. Así pasaron los años. Casi 20 desde aquel día en el hotel. 20 años de silencio acumulado, de sonrisas falsas, de una procesión interminable de días grises. Me había acostumbrado al dolor sordo en el pecho, a la sensación de vacío. Creía que así sería el resto de mi vida, una existencia en penumbras, esperando, no sabía bien qué. Quizás solo esperando el final. Pero la vida, a veces, te sacude cuando menos te lo esperas. Y la llamada que lo cambiaría, todo estaba a punto de llegar. Fue un miércoles cualquiera, de esos días grises que la lluvia vuelve aún más melancólicos. Yo estaba en la cocina, preparando la comida. Los niños en la escuela. Arturo, que casi nunca comía en casa entre semana, había avisado que vendría por unos papeles. El sonido de la lluvia contra los cristales era lo único que rompía el silencio. Picaba verduras para una sopa cuando sonó el teléfono. El viejo aparato que teníamos en el pasillo, un testigo mudo de tantas conversaciones tensas. Me sequé las manos en el delantal y contesté. «Bueno», dije. Un silencio breve, y luego una voz de mujer, joven, vacilante. «¿Soledad? ¿Eres tú?» No reconocí la voz al principio. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?» Soy Isabel». Isabel, una muchacha de la congregación, recién llegada, poco más de 20 años. Arturo se había ofrecido a darle estudios bíblicos avanzados en los últimos meses. Sentí un frío recorrer mi espalda, una premonición oscura. «Ah, hola, Isabel. Arturo no está ahora, pero...» «No llamo por él, Soledad», me interrumpió. Su voz temblaba. «Llamo por ti». El corazón me dio un vuelco. La lluvia arreció afuera, golpeando las ventanas con furia. «¿Qué pasa, Isabel?» Yo no sé cómo decirte esto». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. «Estoy embarazada, Soledad. Tengo 2 meses. Y el padre es Arturo». El mundo se detuvo. Las palabras de Isabel quedaron flotando en el aire, irreales, mientras sentía que me desprendía de mi propio cuerpo.
Me vi a mí misma, una mujer de casi 40 años, aferrada al auricular del teléfono como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. 17, no, casi 20 años de sospechas, de dolores silenciosos, de mentiras tragadas, cristalizaron en ese instante. «Soledad, ¿sigues ahí?», preguntó su voz lejana. Mi propia voz salió extrañamente calmada, fría. «Sí, aquí estoy, Isabel. ¿Por qué me lo cuentas a mí?». «Porque él me amenazó», sollozó. «Dice que me va a denunciar ante los hermanos, que dirá que yo lo seduje, que me van a expulsar. Dice que nadie me va a creer, que su palabra vale más, que voy a perder a mi familia. Todo. Estoy desesperada, Soledad. No sé qué hacer». Un trueno retumbó, haciendo vibrar los cristales. O quizás eran mis propias piernas las que temblaban, amenazando con dejarme caer. «Me dijo», continuó Isabel entre lágrimas, «que ustedes tienen un matrimonio de apariencias, que tú sabes lo de sus aventuras y que lo aceptas, que entiendes su posición, sus necesidades». Eso me dijo para que no me sintiera culpable. Cada palabra era una puñalada. 20 años de humillación silenciosa. 20 años de ser la cómplice involuntaria de sus engaños, la guardiana de su falsa reputación. La fachada perfecta. Y él usaba mi silencio, mi supuesta comprensión, para justificar sus traiciones, para manipular a otras. Algo dentro de mí, algo que llevaba dormido o muerto por décadas, se sacudió. Una rabia fría, lúcida, empezó a subir desde lo más profundo de mi ser. «¿Dónde estás ahora, Isabel?», pregunté, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «En casa de una tía. Mis padres me corrieron cuando les conté. No me creyeron que fuera él». «Escúchame bien», le dije, tomando el control por primera vez en mucho tiempo. «Dame tu número. Te llamaré más tarde. Pero no hagas ninguna tontería. ¿Me oyes? Prométemelo». Colgué el teléfono después de anotar el número en un papelito con mano temblorosa. Regresé a la cocina. La sopa hervía, derramándose sobre la estufa. Apagué el fuego. Me quedé quieta, mirando la olla humeante, pero sin verla realmente. El ruido de la llave en la cerradura anunció su llegada. Escuché sus pasos, el sonido familiar del paraguas mojado al cerrarse, su voz llamándome desde la entrada. Era el momento de elegir. Y por primera vez en 20 largos años, elegí. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que el silencio se había roto. Dentro de mí, algo había cambiado para siempre. La soledad sumisa, la que agachaba la cabeza y callaba, había empezado a morir en ese instante. Cuando Arturo entró en la cocina, me encontró allí, quieta frente a la estufa. No notó nada extraño al principio. Estaba más preocupado por secarse el agua de la lluvia y encontrar sus dichosos papeles. «¿Ya está la comida?», preguntó distraídamente, revisando su maletín. «Arturo», dije, mi voz sonando clara y firme en el silencio cargado de la cocina. «Tenemos que hablar». Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Quizás por primera vez en años, me vio. Vio la determinación en mis ojos, la ausencia de miedo. «¿Hablar de qué?», preguntó, frunciendo el ceño, ya poniéndose a la defensiva. «Acaba de llamar Isabel», solté, sin rodeos. Vi cómo palidecía, cómo sus ojos se movían nerviosamente, buscando una salida. «Me lo contó todo, Arturo. El embarazo. Tus amenazas». Su reacción inicial fue la de siempre, negación furiosa, acusaciones. Intentó culpar a Isabel, llamarla mentirosa, desequilibrada. Intentó intimidarme, levantar la voz. Pero algo había cambiado en mí. Ya no era la muchacha de 17 años, ni la mujer de 30 y tantos que agachaba la cabeza. Era una mujer que había tocado fondo y que, extrañamente, en ese fondo había encontrado una fuerza desconocida. «No», lo interrumpí con calma. «Esta vez no, Arturo. Se acabó. Se acabó el silencio. Se acabaron las mentiras. Se acabó el miedo». No le grité. No lloré. Simplemente le dije mi verdad, la verdad que había callado por 2 décadas. Le hablé de mi dolor, de mi humillación, de cómo había usado mi silencio para sus propios fines.
Le dije que no permitiría que destruyera la vida de Isabel como había intentado destruir la mía. Le dije que, si él no asumía su responsabilidad, yo misma hablaría con los ancianos de la congregación. Sabía que era un riesgo enorme, que probablemente me juzgarían a mí también, pero ya no me importaba. El miedo a la verdad era menor que el dolor de seguir viviendo en la mentira. Arturo se quedó sin palabras. Vio en mis ojos que no estaba bromeando, que mi decisión era irrevocable. Esa tarde no hubo golpes. Hubo un silencio tenso, pesado, diferente al silencio al que estaba acostumbrada. Era el silencio de su derrota, de su máscara cayendo. Lo que siguió no fue fácil. Arturo, presionado, aceptó ayudar económicamente a Isabel, aunque nunca reconoció públicamente su paternidad. Ella decidió tener a su bebé y criarlo sola, lejos de nuestra ciudad, con el apoyo de su tía. Nunca más la volví a ver, pero recé por ella y por su hijo durante muchos años. Nuestro matrimonio continuó. Sí, para el mundo exterior, nada había cambiado. Seguíamos siendo la familia ejemplar. Pero dentro de casa, la dinámica se transformó. El miedo había cambiado de bando. Arturo sabía que yo sabía, y sabía que yo ya no tenía miedo de hablar. La tensión era constante, pero yo había recuperado un espacio vital, mi propia dignidad. No me divorcié. En aquellos tiempos, y en nuestra comunidad, eso era impensable, especialmente con 4 hijos. Además, ¿a dónde iría? Seguí cumpliendo mi rol de esposa y madre, pero con una diferencia fundamental: ya no vivía en silencio. Empecé a tener mis propias opiniones, a expresar mis desacuerdos, a poner límites. Pequeñas batallas diarias que fui ganando poco a poco. Empecé a dedicar tiempo a mí misma. Retomé la costura, no solo para remendar la ropa de la familia, sino para crear cosas bellas, manteles bordados, vestidos para mis hijas. Encontré en el hilo y la aguja una forma de expresión, una terapia silenciosa. Empecé a leer otros libros, a escondidas al principio, novelas, poesía, historias de otras mujeres, de otros mundos. Abrí pequeñas ventanas en los muros de mi prisión. Mis hijos, a medida que crecían, empezaron a notar el cambio. Veían a una madre más presente, más firme, menos ausente. Nuestra relación se hizo más fuerte, más honesta. Nunca les conté todos los detalles de la infidelidad de su padre, cómo hacerlo sin destruir su imagen por completo, pero sí les hablé de la importancia de la verdad, del respeto mutuo, de no permitir que nadie apagara su voz. Arturo y yo vivimos bajo el mismo techo por muchos años más, como 2 extraños compartiendo una rutina. Él siguió con sus deslices, probablemente, pero ya no me afectaban de la misma manera. Yo había construido mi propio mundo interior, un refugio donde él no podía entrar. Él envejeció amargado, resentido, cada vez más aislado en su propia soberbia. Murió hace unos 10 años, de un infarto fulminante. En su funeral, mientras recibía las condolencias, sentí una mezcla extraña de pena y liberación. Hoy, a mis 80 años, vivo en esta casita pequeña, rodeada de mis plantas, mis libros y los recuerdos de mis hijos y nietos que vienen a visitarme. Miro hacia atrás y veo un camino largo, lleno de espinas, pero también de pequeñas flores que aprendí a cultivar en medio del desierto. No fue la vida que soñé a los 17, pero es mi vida. Y la paz que siento ahora, la tranquilidad de poder respirar sin el peso del silencio, no la cambio por nada. Si algo aprendí en todos estos años, es que el silencio impuesto, ese que te obliga a tragar palabras y a negar tu propia verdad, es un veneno lento. Te va secando por dentro, te roba la alegría, te desconecta de quién eres. Pero también aprendí que nunca es tarde. Nunca es tarde para romper ese silencio, para reclamar tu voz, aunque tiemble al principio. Mi voz tardó décadas en encontrar la salida, pero cuando lo hizo, fue como volver a nacer. La vida no siempre es justa, y a veces nos pone en caminos que no elegimos, llenos de dolor y dificultad. Pero incluso en la noche más oscura, siempre hay una lucecita, una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Para mí, fueron mis hijos, mis costuras, mis libros, pequeñas anclas que me mantuvieron a flote. Y finalmente, fue mi propia decisión de decir basta. Quizás mi historia les parezca triste en partes, y lo fue, pero no la cuento desde la amargura,
sino desde la paz que encontré al final del camino. La paz de ser dueña de mi propia historia, de mis recuerdos, de mi voz. Y si mi experiencia puede servir de algo, que sea para recordarles que el respeto empieza por uno mismo, que nadie tiene derecho a silenciarnos, y que la verdadera fortaleza no está en aguantar el abuso en silencio, sino en encontrar el valor para decir no más. Y ahora, me gustaría mucho saber de ustedes. ¿Qué parte de mi larga jornada les tocó más? ¿Qué lección se llevan de esta historia de una mujer que aprendió a hablar después de tantos años? ¿Conocen a alguien, quizás una abuela, una madre, una tía, con una fuerza parecida? Cuéntenmelo en los comentarios, me encantará leerlos. Y si esta historia les ha parecido valiosa, si les ha dejado algo en el corazón, les pido de nuevo que se suscriban al canal, que le den un me gusta y que la compartan. Quizás alguien más necesite escuchar que nunca es tarde para encontrar la propia voz. Gracias por acompañarme en este viaje a mis recuerdos. Que la vida los trate con gentileza.